Ha sido la noticia bomba del momento en lo ferroviario y no ha dejado de provocar reacciones. El anuncio de Óscar Puente sobre los estudios para mejorar la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona para adaptarla a 350 km/h y así reducir los tiempos de viaje a 2 horas iba acompañado de varios extras tan o más relevantes que estos datos y que afectarán a los entornos y servicios de todo tipo de ambas ciudades. Una serie de actuaciones que repercutirán en hasta 7 puntos clave que te cuento en este vídeo. Aunque lo contamos al detalle en un reciente vídeo, siempre hay despistados. Óscar Puente reveló en un desayuno informativo una serie de estudios en marcha para mejorar la línea estrella del país y ponerla a la vanguardia mediante la instalación de unas nuevas traviesas que evitan el salto del balasto y su impacto en los bajos de los trenes, un problema más que conocido y que impide a los convoyes superar los 300 km/h, y que con esas traviesas sería posible, y cuya renovación podría comenzar nada más terminarse el próximo año la renovación de la Madrid-Sevilla. Ese sería el punto 1. Sin embargo, la clave de las 2 horas o menos entre las dos principales ciudades del país iba mucho más allá e iría acompañada de la construcción de un nuevo trazado de acceso a la ciudad condal, llamémoslo así, el punto clave 2. Esto supondría un trazado mucho más recto que el actual, sin pasar por el Camp de Tarragona y entrando por el norte de Barcelona hasta la nueva estación de la Sagrera. Y ahí es donde entra el punto 3, la descongestión de Barcelona, ya que este nuevo acceso supondría un cambio de paradigma en las circulaciones en la ciudad condal, descongestionando una Sants al límite y que irá a peor en los próximos años con la llegada de muchos más servicios diarios por el corredor mediterráneo, un mayor número de circulaciones con Valencia, Alicante o Murcia que supondrán un extra de estrés a una estación y accesos actuales ya al límite, lo que hará casi obligatorio la construcción de nuevas alternativas que no solo alivien Sants y el tramo entre el Camp de Tarragona y el sur de Barcelona, incluyendo el túnel bajo la ciudad que une ambas estaciones, sino que en caso de avería o problemas haya una opción B para desatascar la circulación, uno de los grandes problemas que hoy por hoy se ha encontrado toda la red actual. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El punto 4 sería las nuevas estaciones en Barcelona y Cataluña, ya que este nuevo trazado y la descongestión de lo ya existente permitirá añadir nuevas paradas que den servicio a más territorios y alternativas, como en la comarca del Penedés y la también confirmada por el ministro nueva estación para tráficos de alta velocidad en el Prat de Llobregat, que adaptaría la ya existente en esta ciudad y acercaría el aeropuerto barcelonés a muchos viajeros con trenes en todas las paradas o servicios avant, donde además se plantea la posibilidad, si así lo aconsejan los estudios, de extender un ramal para trenes rápidos hasta el aeropuerto, aprovechando infraestructuras que irán perdiendo uso. Lo que será seguro es la reducción de tiempos en los futuros servicios entre Lleida y Barcelona. El punto 5 afectaría al área de Madrid, con la descongestión de Atocha y el acceso sur de la capital de España, que seguirá creciendo en los próximos años, y la creación de un ramal este que una la línea Madrid-Barcelona con Barajas y Chamartín sin pasar por Atocha. Para muchos, la solución que debió implementarse en lugar del túnel que une ambas terminales y que supondrá una conexión directa del gran aeropuerto del país a muchas ciudades y una alternativa en caso de incidencias en el área de Atocha o el túnel ya mencionado, sin olvidar que este ramal uniría de forma más rápida y directa muchas conexiones entre Galicia o Castilla y León con Barcelona o Zaragoza, ya que esta actuación también incluirá la construcción de un ramal que una ambas líneas sin necesidad de pasar y parar en Chamartín, algo que se detalla podría ser extensible en el futuro, si es viable, a las líneas hasta el Levante y el Sur, e incluso podría incluir una nueva estación en el entorno del aeropuerto, extremos estos que parecen más a largo plazo.
El punto 6 quizá es el que menos repercusión ha tenido, pero que puede ser revolucionario: la construcción de una nueva estación para tráficos de alta velocidad en Parla, un apeadero destinado a los servicios transversales sin entrar en Atocha, estación que estaría conectada a la red de cercanías y que podría ser mucho más relevante de lo que parece, ya que aparte de estar concebida para los trenes pasantes entre el sur y el nordeste del país, también debería dar servicio a los futuros trenes entre Barcelona o Zaragoza, con Lisboa y Extremadura, evitando un paso por Atocha que suele añadir cerca de 30 minutos a viajes de este tipo. Además, una estación pasante en Parla, bien acondicionada, con buenos accesos y amplios aparcamientos, podría revolucionar muchos viajes de largo recorrido para los habitantes del suroeste de la Comunidad de Madrid. Un área de gran población que estaría mucho más cerca y fácil de subirse a un tren de alta velocidad para los viajeros de Leganés, Móstoles o Fuenlabrada sin tener que desplazarse obligatoriamente a Atocha, por lo que el diseño de esta estación y sus capacidades podría ser determinante para su futuro uso, que bien pensado podría ser más que relevante. El punto 7 sería el que más está en duda, ya que el ministro dejó caer casi sin darnos cuenta la posibilidad de que el aumento de velocidad a 350 km/h pueda extenderse a más líneas que, como la Madrid-Barcelona, ya estén pensadas o preparadas para esas velocidades, tanto ya abiertas como en construcción, algo que se entiende en caso de hacerse sería mediante estudios en cada línea propensa a ello y de forma paulatina. Podríamos añadir un punto octavo, que puede ser incluso el más relevante, acogiéndonos a una frase que puede ser hasta histórica, ya que el ministro dijo textualmente que hemos estado a la defensiva y ahora pasaremos a la ofensiva. Unas declaraciones que dan a entender que en los últimos años el crecimiento de viajeros en la alta velocidad ha sobrepasado las estimaciones más optimistas y siempre se ha ido por detrás. Un cambio de tendencia que debería traducirse en los próximos años con anuncios parecidos, no solo en otras líneas, sino quizá en mejoras y nuevos accesos a las principales ciudades donde ya parece necesario actuar, como Sevilla, Málaga o Valencia, donde se les empieza a ver las costuras a muchas infraestructuras y estaciones. Pero esta frase debería ir mucho más allá. Y es que si algo se ha visto en los últimos meses es que la flota de trenes de alta velocidad, especialmente media distancia, está al límite, y la incorporación de nuevos trenes en los próximos años apenas afectará a este tipo de servicio, donde se están viendo muchos problemas en oferta de plazas y frecuencias en muchos corredores, así como un evidente envejecimiento de la flota, algo que irá a peor con la apertura de nuevos tramos como el Alicante-Valencia, por lo que esperemos que pronto se anuncie la compra de nuevos trenes para servicios Avant. Tampoco podemos olvidar el problemón que ha supuesto la decepción de los Abril y la más que evidente necesidad de incorporar nuevos trenes que además, visto lo visto, ofrezcan la posibilidad de velocidades a 350 km/h, como el caso de los Velaro de Siemens. De hecho, estos días hemos conocido la sorprendente noticia de que Renfe estaría barajando la posibilidad de destinar parte de los Abril a servicios Avant de corredores como el Eje Atlántico, un servicio para el que no estaban pensados y que da a entender, por un lado, el fracaso de este modelo y por el otro, lo al límite que está la flota para estos servicios. Por otro lado, como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos, y a pesar de lo relevante del anuncio del ministro y los puntos que hemos explicado en este vídeo, ha habido no pocas opiniones en contra, desde acusaciones de propaganda electoralistas o de falta de plazos, concreciones y cifras, a quejas desde otros territorios del país por invertirse más en zonas que ya tienen buenas infraestructuras, mientras en otros lugares o no se avanza o se hace de forma lenta en sus inversiones, aunque la reacción más desconcertante ha llegado desde la Comunidad de Madrid, acusando al proyecto de nueva estación en Parla de brindis al sol. Muy sorprendente teniendo en cuenta que siempre que pueden se quejan de la falta de inversiones desde el Ministerio de Transportes en esa comunidad. Sea como fuere, el anuncio del ministro no deja de ser el primer paso, el inicio de los estudios para estas novedades y que podrían suponer el comienzo de una nueva etapa que veremos hasta dónde llega y donde desde luego estaremos más que pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.